¿Cuál es el destino de las Fuerzas Armadas en una sociedad hiperdemocratizada como la Argentina? ¿Qué presupuesto aplicarles? ¿Qué objetivo darle? Hoy La Nación publicó un informe que indica que la cantidad de fallecidos, de personal de las Fuerzas Armadas fallecidos desde el año 2001 en distintos accidentes que han influido por problemas del equipamiento, que han influido directo e indirectamente en esos accidentes, llega a 75 muertos, casi el doble de los fallecidos en el ARA San Juan. Estamos con Alejandro Corbacho, muchas gracias por estar aquí. Alejandro es historiador, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA, un experto también en el análisis de estas cuestiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, este dato es inquietante, ¿no? Son 112 fallecidos, 75 han fallecido en el contexto de algún accidente donde el equipamiento ofreció algún problema. La mayor parte 71 se dan en el Ejército, 47 en la Armada y 38 en la Fuerza Aérea. ¿Esto habla de una situación preocupante en cuanto a recursos hoy en día por parte de las Fuerzas Armadas? Lo preocupante en las Fuerzas Armadas en este momento es la carencia de recursos, ¿no? No es si los recursos que están es lo que se tiene, de eso después podemos hablar, lo otro es lo que no se tiene o lo que falta. Y lo que no se tiene y lo que falta tiene que ver, es un problema respecto de cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar o el mundo que se viene y cómo tiene que estar preparado un país como la Argentina, dada que nuestra extensión territorial, nuestros recursos, nuestro nivel de ocupación del territorio, que tendríamos que estar preparados mejor de lo que mucho mejor de lo que estamos, ¿no? A ver, hay una distinción entre los recursos que faltan y recursos que se tienen. Muy bien, los recursos que se tienen, yo estuve leyendo con mucho interés el artículo del Diario de la Nación, realmente me parece importantísimo destacar esto. Yo en realidad lo que daría vuelta un poco el comentario diría, lo que está mostrando el informe dice que la profesión militar es peligrosa. Entonces, una parte de aquellos accidentes que se le asignan a equipo en mal estado, obsoleto, y esto habría que revisarlo. Por ejemplo, el caso de un accidente en la ruta, ¿no? De un vehículo. Puede ser que se haya dormido el que estaba manejando, no lo dicen, no está explicado. O sea, si usted me dice, sí, fallaron los frenos, se rompió un caño. Hay un accidente de ejército que cuenta la nota de hoy de un suboficial que está reparando un carretón de un tanque. Un carretón de un tanque es una plancha que tenía encima un potente tanque y estaba ahí trabajando debajo un personal. Bueno, esto se cayó y aplastó a la persona. Hay que ver si esa persona operó bien el equipo. O sea, porque le quiero decir, si usted va a cambiar una rueda, sabe que no tiene que poner las manos arriba, sino que tiene que poner al costado. O sea, puede tratarse de falta de recursos técnicos y de piezas, pero también falta de recursos humanos bien formados. En el sentido, no solo bien formados, sino precavidos. Hay un tema en general de la sociedad en especial, y a veces puede pasar en estos grupos que dicen, bueno, yo esto sé, esto lo he arreglado antes, lo hago, y no cumplen con las reglas. O sea, el protocolo está puesto, pero no se cumple, porque bueno, lo arreglo, me pongo los guantes y lo saco y lo cambio. Bueno, pero digo, si es una profesión de riesgo y no se atiende a los protocolos de seguridad, hay una falta de formación, por lo menos en el plano de la conciencia que se tiene de esos riesgos. Y falta de adherirse correctamente a los protocolos y entender que los protocolos están hechos para cumplirlos porque preservan vidas. José, eso seguro. Esto tiene que ver con un problema de los recursos humanos que integran las Fuerzas Armadas, que ha ido bajando en niveles de exigencia, por ejemplo, en la formación. No, bueno, un primer tema tiene que ver con digamos, hay que estar atento a las posibilidades de que las cosas pueden ocurrir. Esto requiere, decimos, atenerse a los protocolos. La otra parte, sí, es cierto que al menor cantidad de recursos asignados tenemos menos horas de vuelo, menos días de navegación, menos días de disparar, menos días de todo ese tipo de horas, según cómo se vaya midiendo, eso seguro. Entonces sí puede haber algunos problemas en el manejo del equipo. Lo que sí es que también tenemos que pensar es que el equipo ese
puede fallar. Claro. Usted y yo, lo máximo más peligroso que podemos manejar, no sé, una tablet, una Bueno, lapicera. pero una cosa es que pueda fallar porque, bueno, sí, las cosas fallan en algún momento, Sí. pero otra cosa es que falle por desinversión, por falta Está de bien, cuidados. pero el problema es que no lo pudimos, eso no lo podemos probar. No está explicitado correctamente en todos los casos. Hay que mirar caso por caso y ver qué es lo que pasó. En general, el presupuesto con el que cuenta hoy las Fuerzas Armadas es un presupuesto acorde con los objetivos que debería tener. No, para nada. Este es el punto. Eso es cierto, y es cierto que mucho del presupuesto se gasta en salarios, una parte se gasta en algún mantenimiento, nada en mantener un cierto nivel de entrenamiento y muy poco o casi nada en reposición, que es lo que ahora el gobierno actual está intentando. Hoy usted hablaba del caso del avión Pampa, pero bueno, hay otros casos exitosos. Se trajeron algunos aviones, se están repotenciando tanques. ¿Cómo se ha comportado el presupuesto de Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia hasta ahora? ¿Ha ido creciendo? ¿Se ha ido achicando? No, se ha ido achicando enormemente y a niveles realmente tremendos, porque lo que se ha hecho respecto, por ejemplo, del año pasado a ahora se ha recortado en términos nominales. Ajá. O sea, no es que se ha cortado en función de inflación, hay menos recursos en nominal que el año pasado, ¿no? Entonces eso, bueno, sí, afecta a muchas áreas. Lo que está ocurriendo es que, bueno, cuando esto está pasando, no se está usando el equipo. Los aviones se guardan, los barcos no navegan y los tanques no salen. Lo que usted vio en el desfile pasado fue un máximo esfuerzo, en mi opinión, ¿no? Y lo que por uno se pudo ver, un máximo esfuerzo de poner en funcionamiento todo lo que se podía hacer funcionar con los recursos que hay. Ese desfile hizo pensar, y algunas lecturas políticas, que vieron una especie de relato del gobierno a favor de las Fuerzas Armadas, pero la descripción que usted hace de la pérdida de presupuesto indica lo contrario. En realidad, bueno, quienes piensan que este es un relato del ejército en favor, del gobierno en favor de las Fuerzas Armadas, en realidad lo que quiere es que no haya Fuerzas Armadas. Está mal que haya, si tuvimos ahora el desfile en Francia, en Rusia lo tenemos, en Estados Unidos, en distintos países, en Gran Bretaña, o sea, en las democracias hay un desfile de Fuerzas Armadas porque el sentido no es, es mostrar que el Estado tiene una capacidad, tiene una dimensión que es la defensa nacional en condiciones y se lo muestra a su ciudadanía. Ahora, si nosotros lo interpretamos de otro modo, bueno, eso está en función de quién lo quiere interpretar, ¿no? ¿Cómo es Brasil? ¿Cuál es el objetivo que tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas en Brasil comparado con el de Argentina? El de Brasil tiene un despliegue territorial respecto de la defensa del Amazonas, de la región amazónica, que es una región vasta, enorme, llena con muchos recursos y que el Estado brasileño considera que es necesario proteger y defender por distintos motivos. Y últimamente habían desarrollado una idea de lo que ellos llaman la Amazonia Azul, que son los recursos marítimos, o sea, toda la región del mar, dado que se han encontrado recursos petroleros importantes. Entonces, y hay presencia militar. Y ahí, en realidad hay presencia en todo el territorio, porque usted también tiene un control del espacio aéreo a través de la radarización, ¿no? Sí. ¿Cómo está ese control y esas hipótesis de conflicto de la defensa del suelo argentino por parte de las Fuerzas Armadas en Argentina? Estamos mal, la verdad que no estamos bien, digamos. Hace falta más, se está haciendo esfuerzos en la región del noroeste, en particular por problemas de narcotráfico y otros peligros. En el mar estamos muy mal, lamentablemente el caso del submarino San Juan y otras, tenemos problemas, no tenemos aviones de exploración o de avistamiento naval, o sea, nos estamos apoyando solamente en prefectura y lo que necesitamos también son los buques de la Armada que estén en condiciones de navegar y hacer ese patrullaje. Y Alejandro, última cuestión, por la ley argentina, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la custodia de las fronteras y de estos territorios en el sentido en que se hace Brasil. No, custodia de la frontera sí, son parte de la defensa. Si nosotros tenemos un regimiento desplegado en una frontera y avanzan tropas enemigas, claramente lo pueden hacer. Si ya son otro tipo de personas, no pueden intervenir directamente, a eso es que existe la gendarmería. Ese es el caso argentino. Por ejemplo, si hay un buque depredador de la pesca en el Atlántico que corresponde a Argentina, en el mar argentino, en ese caso no puede intervenir. Sí, puede, eso sí. Sí, la Armada podría intervenir. Lo que pasa es que en principio ahora, esto es un tema que está en
en discusiones si se va a ir más a la prefectura o va a la Armada. El tema es que ambas deben cooperar. Hay una zona a partir de hasta las 12 millas hacia adentro que es exclusivamente de la prefectura, luego hacia la otra zona puede intervenir la Armada. El tema es que el buque de la prefectura es muy interesante, muy bonito, tiene un cañoncito muy lindo, pero si usted tuviera que detener un pesquero chino y detrás del pesquero chino viene un buque de la Armada China, ahí se terminan empieza lo que otra dimensión. Otra dimensión, y además porque en el caso SAR, que es de rescate y búsqueda y rescate de náufragos y eso, corresponde a la Armada Argentina. Bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Por estas precisiones. Gracias.